Existen muchas trampas que permiten a los mejores manipuladores conseguir objetivos con intereses no tan correctos. Pero ¿podríamos aplicar estas estrategias para defender nuestra idea, nuestro producto, nuestro servicio y no solo eso, emplearlo para conseguir más resultados? Vamos a analizar cómo lo hacen estos manipuladores, políticos y estafadores y veremos cómo defendernos y cómo lo podemos aplicar, pero de forma ética. Empezamos. Te doy la bienvenida a la segunda clase de esta membresía, donde vamos a estar trabajando las 3 técnicas principales que emplean los mayores manipuladores para conseguir dominar a sus audiencias. Vamos a entrar en un aspecto que verás muchísimo en televisión por parte de los políticos y que también vas a ver que emplean algunos vendedores con intereses no tan correctos. Quizá te suenen algunos porque han aparecido en anuncios de YouTube o incluso los hayas vivido en persona. Sin embargo, vamos a entrar en detalle. 3 trampas que vamos a poder analizar, 3 trampas que vamos a trabajar y, como siempre, aprovechando el mayor tiempo posible. Vamos a por ello. Vamos con la primera de estas trampas lingüísticas y es el hombre de paja. Quizá te suene. El hombre de paja es una herramienta empleada por muchos manipuladores, personas que quieren persuadir, pero en especial cuando quieren desviar la atención, generando este efecto espantapájaros. Ahí, el hombre de paja. La persona, cuando está hablando, lo que va a querer conseguir es crear un espantapájaros lo más similar a una persona real a la que disparar. Ahora, quitándole esta virulencia y este toque de drama, en realidad un hombre de paja significa que vamos a crear falazmente un argumento, una persona sujeto de nuestro dolor, alguien a quien vamos a atacar, pero simplemente para desviar la atención de lo realmente importante. ¿Lo vas a entender mejor? Con un ejemplo. Si tú llegas a la empresa y dices, quiero incrementar el presupuesto de marketing y publicidad, tú estás lanzando tu argumento. Quiero aumentar el presupuesto de marketing y de publicidad. Perfecto, ahí no hay nada extraño. Sin embargo, cuando una persona te ataque con un hombre de paja, sería lo siguiente. Entonces, ¿vamos a dejar de lado recursos humanos porque no es importante y dejar esta empresa a la deriva? Y dices, ¿cómo es esto? Fíjate, vamos allá. Entonces, vamos a dejar a... muy juntito. Recursos humanos y empresa a la deriva. O algunos que te pueden hasta decir, ¿qué te han hecho recursos humanos el departamento de contabilidad como para que no los tengas en cuenta? ¿Acaso quieres que esta empresa se vaya a la deriva? Fíjate en esta argumentación. Lo que vamos a hacer ahora es que, a colación de atacar, que vamos a incrementar presupuesto de marketing y publicidad, lo que pasa es que vamos a generar un hombre de paja, que sería recursos humanos, y la empresa, vamos a dibujar aquí un pequeño espantapájaros, es la única forma que se me ocurre de dibujar un espantapájaros, al que vamos a llamar recursos humanos y empresa, y vamos a decir que la persona que quiere incrementar el presupuesto de marketing y publicidad en realidad está disparando totalmente en contra para eliminar a ese hombre de paja, eliminar a la empresa y a recursos humanos. Fíjate en política. Queremos bajar los impuestos. Bajada, impuestos. Contestación. No sé por qué quieres acabar con la sanidad y la educación de las personas. Fíjate. De una bajada de impuestos que puede provenir de muchísimos lugares, lo que se va a hacer es la generación de un hombre de paja al que vamos a eliminar, en este caso llamado sanidad, educación. Sin la que nuestros jóvenes estarían perdidos, ¿Te das cuenta? Podríamos ir con otro ejemplo, en el caso de explicar lo siguiente. El hablar en público debería ser fundamental en los colegios.
Contestación. No sé qué te han hecho las matemáticas y la física, pero no podemos dejar a nuestros alumnos sin tener un mínimo rigor de las ciencias. Fíjate en el ataque. Seleccionamos ese hombre de paja, que van a ser las matemáticas, la física o lo que corresponda en cada momento, y vamos a decir que la persona que quiere plantear este argumento en realidad se quiere cargar a esta persona. Entonces la audiencia, cuando lo está viendo, aquí está la magia, está sentada y dice, la madre que me parió, es verdad, quiere acabar con fulanito, o quiere acabar con las matemáticas y la física, cuando no tiene nada que ver, pero como lanzas directamente a ese hombre de paja, la audiencia tiene mayor propensión a comérselo. Más que nada porque esto no lo están enseñando en las escuelas. Y deberían, porque lo aplican todos los días en el Congreso de los Diputados, al menos en España, y si me estás viendo desde otro lugar del mundo, te aseguro que también, de hecho no te sonará extraño. Lo que estamos viendo son estrategias y trampas que se aplican desde hace muchísimos años y que emplean los manipuladores. Porque hay que saber detectar cuando alguien intenta hacer un hombre de paja contra nosotros. O ver cómo los podemos sortear. Fíjate. Para poder sortear un hombre de paja te voy a proponer el siguiente ejercicio. Lo que tienes que hacer es plantear tu propuesta. En mi caso, yo quiero enseñar a hablar en público a la gente tras su trabajo. Quiero enseñar a hablar en público a la gente tras el trabajo. Perfecto. Me dirijo a gente que en jornada laboral quiere o debería aprender a hablar en público. Posibles hombres de paja que pueden hacer, y este es el ejercicio que te recomiendo. Ejercicio. Hombre de paja. O sea, además es que suele ser así. O sea, ¿quieres que una persona deje de pasar tiempo con su familia? Porque no es lo importante. Fíjate en cómo generamos el hombre de paja de la nada. Ahora lo que estoy atacando es al tiempo familiar. Mi hombre de paja es el tiempo familiar al que acabo de cargarme. Pero fíjate en cómo funcionaría la objeción. En este mundo que vivimos de la gran cancelación y que hay que decir las cosas con mucho control, aparece lo siguiente. Quiero enseñar a hablar en público a la gente tras su trabajo. Y entonces metes aquí un paréntesis que yo odio, pero que hoy tenemos que meter, que es el siguiente. Esto no quiere decir que la persona tenga que dedicarse completamente a la formación. Por supuesto, tiene que pasar tiempo con su familia y desconectar. Sin embargo, es simplemente para aquellas personas que de forma puntual quieran poder mejorar sus habilidades para que en el futuro recuperen ese tiempo con su familia. Fíjate todo lo que hay que decir para evitar el hombre de paja, pero no lo podemos evitar si no hacemos el ejercicio de detectar cuáles son los posibles hombres de paja que tiene nuestro producto o servicio o nuestra idea. No lo olvidemos. Vamos con la segunda trampa que vamos a aprender hoy, y se trata de la falacia de la falsa autoridad. Conectamos con la pizarra. Colocamos aquí falsa autoridad. Y lo que vamos a ver aquí es que vamos a respaldar todo nuestro argumento en una entidad falsa. Y tienes que aprender a detectarlo cuando emplean esto contigo. Fíjate. Lo que vamos a generar es lo siguiente. Un empresario como Bill Gates. Hace unos años estuve viendo una entrevista en la que Bill Gates decía que una de las cuestiones que él hace para tener mayor tranquilidad financiera es tener guardado en caja un año entero del sueldo de su personal. Algo que a mí me inspiró y me llevó a aplicarlo. Y es algo que te recomiendo, es algo fantástico. Fíjate, de Bill Gates hago una apropiación y una vez he hecho la apropiación me lo llevo a mí. Y yo soy la entidad que comunica ese mensaje. Por tanto, debes guardar un año de tu salario aunque no sea lo más financieramente responsable. Sin embargo, aquí ha habido cierta idea, y es que yo me he apropiado de una cuestión que he escuchado de Bill Gates. Y por tanto, lo único que hacemos es, como Bill Gates da la autoridad, ya está. Todo vale en el mundo de la empresa.
Realmente no es así. Entrarían en juego otros detalles, pero ya es un factor. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece lo que es la falsa autoridad? Que es cuando se crea. En España hubo un caso, que es que el gobierno citó como gestión de la pandemia a un comité de expertos. Luego se reconoció que nunca hubo tal. ¿Por qué? Porque nos faltaban los datos de las personas. ¿Quiénes? El estudio, tal. Nos faltaban muchos detalles. Pero, por norma general, la falacia cuela. ¿Por qué? Porque la sociedad está muy aborregada y no conoce estas herramientas. Y si una autoridad, como es un ministro, les dice que hay un comité de expertos, la palabra experto suena muy grandilocuente y lo van a aceptar, cuando en realidad no debería ser así. Sin embargo, también hay otra entidad que son, según un estudio de Estados Unidos, y ya está, con lo grande que es Estados Unidos como país, como una entidad gigante, todos investigan a la vez y un estudio entre todos ellos determina esto. Lo que hay que hacer a la hora de citar es dar datos para poder buscar la fuente de ese estudio. Entonces, como ejercicio te propongo lo siguiente. Identificar cuáles son tus fuentes de autoridad, listarlas y tratar de ver cómo alguien, falsa autoridad, puede achacarle una falsa autoridad. Por ejemplo, si tú has citado, según un estudio de Estados Unidos, para tú dejar de convertirlo en una falsa autoridad, vamos a poner aquí un no falsa autoridad, lo que tienes que hacer es cambiarlo. Oye, pues según un estudio de Estados Unidos ahora es, según el estudio tal de Estados Unidos, por la University of no sé cuántos, por el investigador tal, en el año tal, ya estás convirtiendo esto en algo mucho más real. Según el comité de expertos, formado por la doctora no sé quién, el doctor no sé cuántos, y vas generando ese comité, quienes han trabajado en estas cuestiones, y lo dejas más claro, evitamos la falsa autoridad, pero no solo eso, ya no es evitarlo para conseguir reforzar bien nuestra autoridad, sino que además nos permite detectar cuando lo hacen con nosotros. Porque si esto sucede, alerta. ¿Dónde lo tienes que practicar? Primero, con tus productos, servicios o ideas, detectar qué autoridades tienes o a quiénes estás citando para después ver cómo no hacer falsas autoridades. Pero para mejorar todavía más te recomiendo los anuncios de las redes sociales. Esto es divertidísimo. Muchas personas cometen verdaderas barbaridades con la falsa autoridad y lo vas a detectar aquí, en las redes sociales. Y vamos ahora con la tercera trampa, que es la falacia ad populum. Muy sencilla de ver y de aplicar. Ad populum, o la falacia popular. Lo que vamos a hacer aquí ahora es decir, todo el mundo sabe que, por ejemplo, los ricos son malos. Todo el mundo sabe que, por poner lo mismo, los pobres son malos. O al revés, o los ricos son buenos o los ricos no son tan malos. O al revés, los ricos son buenos y los pobres son buenos también. Todo el mundo sabe que la política es igual a corrupción, etcétera, etcétera. Cuando alguien emplea un todo el mundo sabe, alerta. Es una falacia ad populum que trata de generar el efecto plaza pública y que puede ir contra ti. No solo eso, todo el mundo sabe que cuando esto se aplica, fíjate en lo que acabo de hacer. Todo el mundo sabe que el miedo a hablar en público es una de las principales causas de estrés dentro del mundo laboral. O no todo el mundo lo sabe, pero es una herramienta de condicionamiento del pensamiento. Entonces es importante tener en cuenta estas tres variables para poder evitarlas. Recuerda, tenemos tres. La falacia del hombre de paja, que consiste en desviar la atención hacia un enemigo creado sin sustento, de ahí que sea un hombre de paja, volátil. Segundo, la falacia de la falsa autoridad, lo que nos va a permitir no solo detectar cuando tratan de trampearnos, sino el poder prepararnos mejor para que la gente no tenga dudas. Y por último, la falacia populista, esa falacia que juega con el efecto plaza pública y que nos comemos todos los días. Todo el mundo sabe que si estás aquí es porque eres un gran comunicador o al menos un apasionado de ello.
la he vuelto a emplear contigo. Es muy frecuente. Lo que quiero ahora que hagas como ejercicio es detectarlo, poner la oreja y entrenar estas 3 trampas lingüísticas. No solo para detectar cuando las hacen contigo, sino para evitar que sucedan en la mente de la audiencia. Por supuesto, de forma ética. Soy Fernando Miralles, ha sido un placer trabajar contigo esta semana en tu comunicación y nos vemos la próxima con una clase que te va a encantar. Nos vemos.